Mundo de sensaciones. Un programa con mucha información, alguna que otra idea y casi nada de redes sociales. Con Federico Vázquez, Futurock FM. Vamos, entonces, ahora sí, Malena Rey, iniciando su mundo expandido. Exacto, sí. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco, como les adelantaba antes, de un caso cultural, digamos, en Nicaragua, que es un poco la manifestación de una intolerancia cultural, además de política, que vienen perpetuando, como contábamos antes, la pareja que gobierna Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, dos ex guerrilleros que ahora se pasaron para el otro bando. Bueno, el de Ortega es un gobierno muy autoritario, ya eso viene siendo denunciado por diversas personalidades internacionales. Es un gobierno que reprime, que persigue, que encarcela, que coarta las libertades de la prensa y de sus opositores. Y en las últimas semanas fue noticia, entre otras cosas, porque desterraron a 222 opositores, los subieron a un avión y los mandaron a Washington por considerarlos traidores a la patria. Y entre esas personas había activistas, feministas, presos políticos que llevaban más de 600 días en cárceles y que entonces subirlos a un avión era una forma de dirimir más conflictos internos de Nicaragua. Claro. Fueron directamente echados del país. Entre esos nombres estaba el del obispo Rolando Álvarez, acá estábamos comentando con Juanma, que es quien se negó rotundamente a subirse a ese avión. Fue encarcelado, este obispo, le hicieron un juicio en 2 minutos. Un abreviado, juicio abreviado. Lo condenaron a 26 años de prisión, así de una. Esto último fue algo que denunció el Papa, que me interesaba empezar con eso para también enrocar con la columna de Juanma, en la entrevista que le dio justamente a Haddad la semana pasada. Haddad le fue preguntando por distintos territorios latinoamericanos. No, te preciso, le fue preguntando por los países que Infobae considera, claro, dictaduras sangrientas. No digo... y aparte Haddad decía, este es un medio regional para toda América Latina, así que hablemos de todos los países. Y ahora le preguntó de Perú, donde es un gobierno que entraría en todo lo que acabas de decir recién también. Sí. Haddad le preguntó por Nicaragua, Venezuela y Cuba, creo. Sí. Bueno, Haddad le lee una declaración de Ortega a Francisco, en la que Ortega decía que los obispos, los curas y los papas son una mafia. Y este primer audio es lo que le contesta Francisco muy brevemente. No me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Aquí tenemos un obispo, pero es un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que es fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas. Un tipo de dictaduras groseras. O para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. Bueno, me gustó lo de guaranga. Sí, una dictadura guaranga, dice Francisco, y la compara, ¿no? Con el 17, con Hitler. Sí, bueno. Mi corazoncito no me deja decir, o sea, la gran revolución de octubre, comparármela con Daniel Ortega, sí, en fin. La verdad que... Por más que también, por supuesto, tuvo sus problemas, ¿no? Pero, en fin. No, pero digo, fue importante que el Papa dijera esto, por un lado, porque muchos activistas festejaron y, religiosos, ¿no? Esta declaración pública. Y por otro lado, Ortega, reaccionó mal, por supuesto, y rompió relaciones también con el Vaticano. Como, que es un poco relativo porque parece que no tenía tanta representación diplomática el Vaticano en Nicaragua, pero ya por las dudas Ortega la rompió también. Pero está bien que, pero Ortega sí es, y el Frente Sandinista siempre fue muy católico, en ese sentido debe ser problemático, entiendo, no sé, igual ahora ya en este estadio que están. Sí, pasa que se había roto la relación en el marco de las protestas de 2018. Ya venían muy alicaídas. Claro. Sí, pero me interesaba esto para mostrar, por un lado, un repudio internacional, por otro lado, la intolerancia con cualquier persona que se oponga a su gobierno, y entrar al plano cultural para hablar específicamente de lo que pasó con Gioconda Belli y con Sergio Ramírez, que son dos escritores nicaragüenses que ya no vivían en Nicaragua desde 2021. O sea, viven básicamente en España. Y pensaba que Nicaragua es un país que dio grandes escritores, Rubén Darío, Ernesto Cardenal, y Gioconda Belli y Sergio Ramírez tienen algunas cosas en común que me interesaba también pensar, ¿no?
los dos estaban en el exilio, los dos en su juventud fueron compañeros de militancia de Ortega, o sea, participaron activamente en el movimiento revolucionario que derrocó Somoza en el 79, y tuvieron después algunos cargos políticos hasta el 94, cuando dejan de ver con buenos ojos el poder que estaba acumulando Ortega y se retiran de la vida política, digamos. Sí, Ramírez fue vicepresidente, de hecho, sí. O sea, un tipo que fue súper importante para el armado de Ortega. Sí, los dos son figuras, digamos, públicas muy fuertes, ¿no? Que son escritores que tienen esa figura pública de ser quienes pueden denunciar algo en el marco internacional, son muy leídos, y entre otras cosas porque también los dos trabajan o trabajaron como periodistas. Esto para mí está bueno. Tienen su obra literaria, pero también colaboran activamente en medios. Y los convierte automáticamente en denunciantes legítimos de la situación de Nicaragua para el mundo, en una especie de embajadores culturales fuera del territorio, porque la censura oprime tanto a los medios de comunicación que no hay mucha forma de enterarse. Claro. Bueno, Gioconda de hecho escribe en El País, escribe en Confidencial, escribe en New York Times, y me parece interesante esto de enterarse de la actualidad política de un país latinoamericano por intermedio de una escritora, en su caso, ¿no? Ambos también, Ramírez y Gioconda, son muy prestigiosos como escritores. Ella es poeta y novelista, tiene ensayos, tiene libros para niños, y Ramírez es un premio Cervantes, que es como el mayor premio en lengua española, se lo dieron en 2017 a él. Yo les recomiendo que busquen la obra de ambos, que la lean, que está muy publicada, y me voy a centrar un poco más en Gioconda, porque me interesa su perfil. Me parece que es una mujer que está muy plantada en este momento, y con este hecho que quería comentarles, que es que además de haber mandado ese avión con opositores, deciden sacarles la nacionalidad a Gioconda y a Sergio Ramírez. O sea, privarlos de su nacionalidad nicaragüense como medida política de Ortega, porque ya no pueden hacerles otra cosa, ¿no? Ellos ya viven en el exilio. Entonces Gioconda, ni bien se entera de esto, se presenta en el canal 24 horas de la televisión española y le da una entrevista a un periodista, y hace algo que me gustó mucho, que es una especie de performance, ¿no? Ajá. Lleva a la televisión una tijera y su pasaporte nicaragüense, y tiene lugar este episodio que vamos a escuchar en el audio que traje. Mira, yo te quería decir una cosa. Realmente, este papel, que es el pasaporte nicaragüense, no me hace a mí nicaragüense. No me quita la nacionalidad que hayan cambiado la Constitución, porque no la podían cambiar. Una Constitución solo se cambia en 2 periodos, y lo hicieron express, y entonces eso no tiene ningún valor. Este documento, para que quede claro, lo voy a romper aquí mismo. ¿En directo? En directo, porque quiero que esté claro que yo no soy este documento. Yo soy Gioconda Belli, soy una poeta nicaragüense, y cuando la historia haya olvidado a estos tiranos, yo todavía voy a estar en mis libros como poeta nicaragüense. Así que mira lo que estoy haciendo, que quede claro que no me van a milanar, que no voy a dejar de ser quien soy por no tener este documento. Este documento además está emitido por un gobierno que yo desconozco, porque es un gobierno que ha asesinado, que nos ha quitado la nacionalidad, nos declara traidores a la patria sin ninguna razón. Yo lo que he hecho es escribir poesía, escribir artículos de opinión, y la mayoría de las personas que están en esa lista son defensores de derechos humanos. Bueno, bastante fuerte, ¿no? Me gusta un poco eso, que sea un acto performativo muy vistoso el hecho de agarrar un pasaporte y romperlo. Y me quedo con esta frase, ¿no? Este pasaporte no me hace nicaragüense, ya no tiene ningún sentido para mí. Este es un gobierno que desconozco. Y pensaba, ¿qué es lo que hace a una persona tener una identidad nacional? En este caso es su obra como nicaragüense, ¿no? Como que su obra pasa a ser la representación de lo que para ella es Nicaragua. Es muy fuerte como eso se va dando en su literatura. Y también cuando dice que cuando la historia haya olvidado a los tiranos, yo todavía voy a estar en mis libros. Y ahí de nuevo, ¿no? Como el rol de la cultura para recordarnos una vez más que lo que se va a inmortalizar es a los artistas, y que un político se puede volver olvidable al momento en el que toma una medida que es repudiada, ¿no? Me parece también que ella tiene como un physique du rol público muy
muy firme, está como muy plantada, pero yo pensaba también que es una mujer grande, ¿no? Y que qué implica, ella tuvo un exilio previo, ahora vuelve a exiliarse. ¿Qué pasa cuando alguien tiene que pasar por esto? Y entonces ahí busqué un poco su producción literaria y tiene efectivamente un poema, que no lo traje porque es un poco largo, que se llama Desterrada, en el que cuenta mucho más dolorosamente lo que implica dejar una casa armada en Managua, dejar a sus perros, dejar a sus cuadros colgados, dejar su ropa y tener que escaparse porque ya no están dadas las condiciones políticas ni sociales para seguir viviendo en donde ella nació. Y volviendo al tema de la nacionalidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando a alguien le dicen, bueno, ya no sos más nicaragüense? Bueno, entonces, ¿qué sos? Porque digo, nadie puede quedar privado de una nacionalidad. Voy a poner otro audio en el que específicamente habla de esto y desliza algunas críticas. Vamos a escucharlo. Usted se exilió finalmente aquí en España, tiene la nacionalidad italiana, pero yo me pregunto, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen otra nacionalidad? Es decir, que han quedado apátridas y especialmente las que siguen viviendo en el país. Estoy pensando, por ejemplo, en la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, que además tiene 84 años. ¿Qué pasa con estas personas? Mira, en primer lugar, una cosa importantísima que decir es que le agradecemos a España enormemente la generosidad que ha tenido. Esas personas no van a quedar apátridas porque España les ha ofrecido la nacionalidad, que es un gesto extraordinario que no han tenido otros países de América Latina, que curiosamente que hubiéramos esperado que tuvieran mayor solidaridad. En el caso de doña Vilma, yo creo que doña Vilma se va a quedar en su casa y va a ser como el sacerdote, el monseñor Rolando Álvarez, que no se quiso montar al avión y ahora lo condenaron a 26 años de cárcel y lo tienen en una cárcel para delincuentes comunes. Bueno, esto, ¿no? Critica bastante a los gobiernos latinoamericanos por no haber repudiado la medida de Ortega y saltó, hay que decir que el primero que saltó fue Boric, ¿no? Él en Twitter puso una declaración bastante contundente que decía, no sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos y no se priva por decreto. Fue, digamos, el único mandatario que salió tan fuerte directamente en redes a declarar algo y fue el que también le ofreció a Gioconda la nacionalidad chilena. Argentina también lo hizo. Argentina lo hizo a través del canciller Cafiero y México lo hizo también en algo que pasó muy por abajo. AMLO, obvio, todo es posterior, ¿no? Sí, por eso digo. Por eso ella da esta entrevista y después se hace esto, pero lo de México fue interesante porque fue el propio AMLO en una conferencia de prensa que dijo, el canciller me informó, los que pidan le vamos a dar la ciudadanía. Sí, eso, los que pidan. Acá exacto. Boric fue, te ofrezco la nacionalidad, ella la acepta. Sí. Boric además tiene un vínculo con Ramírez histórico, lo invitó a la toma de posesión, ¿no? Sí, ya Boric lo hizo, claro, no invitó a ninguna delegación del gobierno de Ortega, lo invita a Ramírez y es uno de los pocos que en campaña, o así uno de los pocos, digo, de estas últimas campañas en América Latina que hizo de Nicaragua un punto tema fuerte, sí. Claro. Sí, lo denunció en varias conferencias internacionales también. No, y me quedé pensando eso, ¿no? Ahora ella es italiana y chilena, pero vive refugiada en España. Y Ramírez, al que le aceptó el ofrecimiento, fue a Gustavo Petro, que le ofreció la nacionalidad colombiana. Así que ahora Ramírez es colombiano y español, digamos, porque también tiene pasaporte español. Este dato, mirá, el de las nacionalidades, para mí, fíjense los gobiernos que estamos hablando. El gobierno de España, PSOE, centro-izquierda. El gobierno de México, izquierda, Morena. El gobierno de la Argentina, centroizquierda, Alberto Fernández. El gobierno de Chile, centroizquierda. El gobierno de Colombia, centroizquierda. Todos los que hablan de Nicaragua, los otros países que son gobernantes de derecha, no ofrecen asilo. Porque tiene que ver con una política migratoria que tienen de no aceptar. Interesante, ¿eh? Para analizarlo en esos puntos, con lo que veníamos charlando antes. Y con Nicaragua, además, bueno, evidente, ¿no? Producto sobre todo la política interna 2019, que se recrudeció después del, ahora, 21 de Ortega. A diferencia de otras experiencias también complejas, pienso fácilmente en Venezuela, lo de Nicaragua pasó esto de estadio, ¿no? Y eso hizo que también vos hablás de distintos gobiernos de centroizquierda, progresistas, o como le quieras llamar, todos me le soltaron la mano, digo. Hoy Nicaragua, no sé, salvo Venezuela medio en términos formales. Cuba diríamos una... Pero casi una formal, no sé, digo una formalidad que es una alianza que viene de mucho tiempo atrás, pero es un gobierno aislado al mismo tiempo. Hoy, en términos concretos, no, me parece que no tiene apoyos, ¿no?, de ningún tipo. En ese sentido, Venezuela, que pasó por situaciones, creo que no le quitó la nacionalidad a nadie, y me parece que son distintos los hechos imputados,
pero logró maniobrar de una manera, incluso en momentos, pienso entre el 2014 y el 2018 en Venezuela, con tanto quilombo interno, aún así, con todo eso, no llegó a este nivel de aislamiento, y donde parece que la dinámica política entró en un giro que, no sé, difícil comparar con algo, no sé, en un punto, sí, ¿no? y cómo se vuelve, ¿no? Yo siento Claro. un poco al leerla a Gioconda y escuchar varias declaraciones y videos en YouTube, que ella tiene como una esperanza de haber sido también militante, ¿no? Sí. De como siente que hay una luz al final del camino, pero que probablemente ella no la vea, porque tiene 74 años, y me impresiona un poco cómo todos estos temas generan una porosidad tal en su obra, que ella, de ser una poeta y una escritora de novelas, pasa prácticamente a escribir sobre Nicaragua. Todos sus textos Claro. van en esta dirección. Como ¿en qué se transforma también una obra cuando hay algo tan determinante a nivel político que la marca? Así que, digamos que, hilando con esto, quería comentarles el último libro que está disponible, salió en octubre del año pasado, editado por Seix Barral, que es un libro que ella arma en España, que se llama Luciérnagas, en el cual dice ella en la introducción que hay dos cosas que ella no decidió y que decidieron su vida. Una es el país donde nació y otra es el sexo con el que vino al mundo. Entonces la mitad del libro son todos escritos sobre Nicaragua y la segunda mitad son todos escritos sobre feminismo o una perspectiva femenina del mundo, y es directamente, o sea, un libro de ensayos de denuncia. Son varios de ellos fueron recopilados de la prensa, colaboraciones en el país, pero directamente hay, no sé, hay una carta abierta a Rosario Murillo, por ejemplo, o sea, muy confrontativa. Y la mirada de ella, te lo pregunto desde el desconocimiento, más, ¿cómo la ubicó? Porque, viste, cuando la gente atraviesa semejantes torbellinos, es víctima de semejantes injusticias, muchas veces también su mirada del mundo empieza, o se modifica radicalmente la que tenía. Te lo digo en términos ideológicos, quiere decir, obviamente que es una opositora al gobierno de Nicaragua, eso está claro. Sí. Ella, sus posiciones, que antes era alguien que era del Frente Sandinista, dejó de ser alguien de izquierda, lo sigue siendo. No sé cómo, por dónde circulan sus ideas. Sí, a ver, sus discursos, o por lo menos sus textos reunidos acá, parecen proclamas públicas. O sea, bajó mucho al llano, en el sentido de que quiere ser leída y entendida por todos. Eso me parece que está muy bueno decir de su literatura y de sus intervenciones. O sea, está dándole pie a un montón de gente que por ahí no tiene forma de acceder a información en Nicaragua. Les tira como ideológicamente por dónde habría que pensar una oposición cultural a un gobierno autoritario. Entonces son muchos como... Porque, perdón que te interrumpa, pero eso que está diciendo es interesante, porque yo creo que hay un grado de complejidad más, que en el sentido de que no es la oposición a cualquier gobierno autoritario. Es muy jodido o muy complejo la oposición o construir una mirada, cuando además lo que pasó es que es un proceso del cual vos fuiste parte, que no era un proceso autoritario y no era un proceso retrógrado, sino que era una revolución que además que triunfó, que tenía un montón de cosas, hasta de algunos decían que era un poco el futuro de un socialismo de rostro más humano, porque hasta era un socialismo con una mirada religiosa, con una mirada más no vinculada a un partido comunista, estalinista, sino una cosa frentista, justamente, ¿no? Entonces, todo ese proceso que se haya degradado es como todavía más complicado porque, ¿entendés? Decir, no sé, en Chile, bueno, estoy en contra del gobierno de Pinochet, bueno, y eso era, entre comillas, más simple, porque vos decías, bueno, se te alineaban una serie de factores, vos podías tener una posición progresista ante autoritario. Acá, como a donde terminó este proceso, nace un lugar que es totalmente distinto. Incluso Ortega no entrega esas banderas, obviamente, ellos así mismos se siguen viendo como un gobierno de izquierda. Es complejo esa operación que vos tenés que hacer, ¿no? Como para desmontar eso, o como para construir un horizonte nicaragüense a futuro. Es bastante fuerte, porque aparte acá, en esta parte, que la sección se llama Mi amada Nicaragua, o sea, parte de esa idealización por el sitio en el que nació, empieza con, el primero de los ensayos es el 92, es bien crítico, se llama Además de sueños necesitamos propuestas. Claro. Pocos años después ella se retira de la actividad política, justamente por esta concentración de poder que ya deja de ver con buenos ojos, y ahí empieza ya como su camino más de confrontación, ¿no? La caída de un símbolo, de la revolución
reducción a la farsa, me duele mi país, como una actitud de denuncia. Ya de los 90 esos textos. Sí, y los textos llegan hasta el 2021. Ahí recordemos que esos 90 es el sandinismo fuera del gobierno en realidad, porque ellos pierden en el año 90 las elecciones. Exacto. Y Ortega recién vuelve 2006. al gobierno en el 2006. Claro, son 16 años, esos textos ya críticos, que también es algo que pasa siempre. Esa revolución fue derrotada hasta electoralmente en los 90 y militarmente, ¿no? Sí, y también lo que empiezo a ver es que se empieza ella a transformar en una vocera, o sea, empieza a usar el nosotros los que estamos en contra de ustedes, no ya yo Gioconda Belli o yo una ex militante, sino ha colmado mi tolerancia y la de muchos nicaragüenses, le dice a Rosario Murillo, la gente no es asesina, su pueblo no es asesino, los asesinos están armados y ordenados por usted y su compañero comandante, como que se vuelve una actriz muy frontal a la hora de denunciar y tiene una prosa muy llana para eso, justamente porque quiere ser leída por todos. La segunda parte del libro es la parte de los ensayos feministas, pero en el medio tiene una entrevista del 98 que Gioconda Belli le hace a la hijastra de Ortega, que se llama Soylamérica Narváez Murillo. Es muy conmovedora, es una entrevista extensa en la cual ella le da voz a Soylamérica para que cuente con bastante detalle, primero toda su infancia muy tortuosa en la que su madre la abandona con su abuela, y luego cuando Ortega ingresa a la familia y abusa de ella durante 10 años. Esto parece que en el 98, cuando fue denunciado, causó mucha controversia porque hubo gente que no le creyó a Soylamérica, incluso su propia madre pidió disculpas por haber tenido esta hija que denuncia a Ortega. Eso fue clave. Cuando sale Murillo a hablar, Murillo lo rescata a Ortega diciendo, o sea, Murillo, la propia madre, diciendo, acusando de mentirosa a la hija, digamos, rescatando a la Ortega, de algo que, claro, fue central para el regreso de Ortega o para esos años fuera del poder. Sí, es muy espeluznante, muy cruda, y ahí ella dice, no, prefiero poner la entrevista completa, aunque yo no hable y hable sobre todo Soylamérica, porque me dio esta entrevista a mí y porque hicimos en un momento de intimidad entre mujeres una charla muy amena de algo muy doloroso y terrible. Es muy fuerte. Y traje un último audio porque ella un poco habla de, bueno, qué va a pasar con esto, ¿no? Con su denuncia, con su falta de nacionalidad nicaragüense y hasta dónde puede llegar Ortega a seguir cagándole la vida, hablando mal y pronto. Y esto es lo que cuenta Gioconda en el último audio. ¿Usted ve alguna manera de defenderse, teniendo en cuenta que han borrado hasta su partida de nacimiento? Bueno, la defensa es seguir luchando para que ese régimen termine. Porque mira, yo viva o muerta voy a volver a Nicaragua. De eso estoy absolutamente convencida. Y si es muerta, me voy a convertir en un árbol, me voy a convertir en aire, en flores. O sea, para mí, el país, yo soy esa tierra, yo soy ese país. Bueno, a mí me parece muy conmovedor esto, ¿no? Que aunque viva o muerta, ella va a volver a su país y todavía no se ve mucho esa luz al final del túnel, ¿no? Como que no se ve, por lo menos en el proceso político nicaragüense, que Ortega vaya a salir despedido en el mediano o corto plazo. Sí, yo no tengo la lecturas más generales, pero también a mí me daría la atención que un gobierno con esas características, con ese nivel de aislamiento que decíamos, perdure mucho. Bueno, pasan cosas extrañas, digo, podría ser, pero no sé, no dejaría asombrarme que esa experiencia, por lo menos en estos términos, dure mucho, porque justamente además está desprendida, es difícil meterla en alguna dinámica más regional. Bueno, decís, che, mira, y si lo que pasa es que todos los gobiernos están yendo para ese lugar, ¿no? Es extraño. Por ahí me equivoco, porque me faltan elementos, lo juzgo bastante como una dinámica muy propia de un país muy particular. Esto decimos, países en América Latina que hayan, o en el mundo si quiere, que hayan tenido una revolución armada que triunfe, ya son poquitos. Sí. Que además después esa fuerza política pierda en elecciones, menos todavía, que después vuelva a haber elecciones, que mantenga el mismo liderazgo durante tantos años. Bueno, con todo este proceso de creciente autoritarismo, es bastante extraño. O sea, es un proceso muy local que me cuesta pensarlo
¿no? De más a nivel general, y entonces, no sé, yo le veo poca chance de evolución en ese sentido. Pero sí, bueno, cuánto más se puede radicalizar también. Yo lo veo, sí, yo creo que va a haber. De hecho, por eso se habló después de la elección 2021 de la posibilidad de que la próxima presidenta sea justamente Murillo. Digamos, que el régimen perdure con Murillo. También uno plantea, bueno, si no cayó en 2018, que fue el momento más crítico, ahora sin oposición y, digamos, sin un contexto regional donde en general se le presta poca atención, digo, más allá de algunas cuestiones más simbólicas o de votos en la OEA, en fin, yo no le veo hoy una amenaza terminal. Lo que pasa es que entonces también habría que en algún momento, no es para la columna de Male, que está buenísima y está centrada justamente en acercarnos productos culturales o obras y que de qué manera se vinculan con algún aspecto de la política internacional. Queda por ver qué está pasando en el resto de la sociedad, porque lo que estás contando vos es un gobierno que tiene una deriva autoritaria muy fuerte, muy rápida y muy brutal. Y las voces críticas que, por lo menos las más potentes, ya quedaron, de hecho, afuera del país y hasta les quitaron la nacionalidad. Nos está faltando qué está pasando con esa sociedad que está viviendo en Nicaragua, ¿no? Sí. Sobre la cual por ahí sabemos menos. ¿Qué decir? Votan a Murillo, votarían a Murillo o votan a Ortega, ¿por qué? ¿En qué porcentaje? ¿O cómo son la estructura de poder también económico ahí? ¿Quién banca hay algo que es... ¿Cuánto creció la economía? Hay algo que suena a traición revolucionaria muy adentro, ¿no? O sea, cuando el expulsado es un poeta y adentro seguís teniendo a grandes empresarios que no, o sea, porque esa no está gobernando un país socialista, está gobernando un país con grupos económicos, bueno, entonces me falta eso, ¿no? Como entender un poco más el adentro. ¿Para quién gobiernan Ortega y Murillo? Hoy sería la pregunta, pero para mí lo que dice Juan de Murillo es interesante porque es la vocera. Hay un canal que tienen ellos que es el 19 Digital. Entonces vos cuando querés mirar qué están diciendo, pones el 19 Digital en YouTube y todos los días, pero no te miento, todos los días habla Murillo, la vocera oficial del gobierno, y es muy probable que por los temas de salud que tiene Ortega, que sufrió un infarto hace larguísimas décadas, sea una sucesión, sea ella. Ahí hay que ver qué es ese gobierno, qué sería. Me quedé pensando en lo que vos le preguntaste a Male sobre el tema de si ya seguía siendo de izquierda, digamos. También porque hay casos que efectivamente propios de esa experiencia nacional se van hacia otra convicción. Claro, yo le preguntaba. Pero es interesante porque pienso en el caso de Gioconda, pienso en el caso de Sergio Ramírez y de otros artistas y disidentes. Ahí está el caso de Venezuela, está el caso de Cuba, donde justamente hace una interpelación todo el tiempo al progresismo, en este caso continental, diciéndole, si ustedes son de izquierda, no pueden mirar para otro lado, ¿no? La escuchamos a Gioconda, esto de, diciendo cómo otros países no se solidarizaron, como el caso de Chile, pero sí veo que estas figuras, el caso de Ramírez, el caso de Gioconda, tienen justamente una interpelación constante, y pensar en un caso más, que para mí es muy interesante la mirada que él tiene, además que es un escritor del carajo, que es Carlos Manuel Álvarez, que fue premio Anagrama el año pasado con una crónica justamente del movimiento San Isidro, el movimiento de protesta cubano, que es un pibe que él está fuera de Cuba, fue perseguido, no sé si él se considera un exiliado per se, pero él toma alguna de esas cosas como de interpelar, como es un pibe de izquierda o de izquierda, si querés, que está todo el tiempo cuestionando un poco la mirada del progresismo actual sobre Cuba, pero además tiene una mirada sobre Cuba desde adentro con sus crónicas y desde la juventud, que también es interesante, ¿no? Porque el caso de Gioconda o de Sergio son figuras más grandes, claro, y que están muy ligadas a la historia, a la historia de Nicaragua, ¿no? A la revolución y demás. Y el caso de Carlos Manuel me parece un caso buenísimo de una crónica que te interpela, porque digamos, vos lo lees y es muy difícil, ¿no? Pues lo hace desde la izquierda también, y lo hace también desde una mirada joven, que quizás también en esos casos falta, ¿no? ¿Qué pasa con los pibes que nacieron con Ortega? ¿Qué pasa con los pibes que nacieron con Castro, o con este caso Díaz-Canel, ¿no? O con Maduro en el caso de Venezuela, o con el último Chávez, ¿no? Me parece que son casos, aún con diferencias interesantes. Sí, está bueno para seguir como el futuro de esta crítica al autoritarismo, pero yo traje un caso del pasado también, pero bueno, no es tan crítico, es la obra de una escritora rusa que a mí me gusta mucho, que se llama Marina Tsvetaeva, no sé si la ubican, pero de nombre. Ella nació en Moscú en 1892 y murió en 1941, de hecho
se suicidó, ¿no? Y lo traje primero porque es una rusa y me gustaba este contraste entre Rusia en 1922 con Stalin y la Rusia actual con Putin en plena guerra con Ucrania. O sea que los tiempos cambian, pero no tan abiertamente. Salvando las distancias con Beli, Tsvetaeva llevaba muy adentro la identidad rusa. Era una escritora rusa que se sentía representante de lo ruso. De hecho, tiene un libro muy hermoso que se llama Mi Pushkin, como apropiándose de el escritor moderno ruso. Y ella, lo que le pasa es que cuando era muy joven empieza a ser conocida en los círculos intelectuales, se casa con un tipo de buena posición, parece tener tipo su cuento de la princesa zarista, estalla la revolución, reclutan a su marido, ella pierde todas las posesiones, todas las fuentes de ingreso, tiene que ir a comer a un orfanato, muere una de sus hijas de hambre y termina teniendo que irse de Rusia desde 1922 hasta el 39. Y ella nunca la pasó bien, o sea, nunca se recuperó de esa experiencia de destierro, que tal vez no fue tan literal, no es que la fueron a buscar y la deportaron, pero sí de no haber podido ser una escritora rusa en Rusia, representando lo que para ella era Rusia en el mundo, ¿no? Y entonces vive en Berlín, vive en Praga, vive en Francia durante 14 años, en momentos de, no sé, de una cultura francesa increíble, ella la pasa como el orto, está deprimida, hay muchos escritos de ella en la Costa Azul diciendo, este lugar es demasiado feliz, yo no tengo este espíritu, y hay una correspondencia. Su obra la hace sobre todo en Europa. Su obra la hace en Europa, escribe poesía, escribe teatro, escribe cartas, hay una correspondencia tripartita entre Rilke en Alemania, Pasternak, otro gran escritor ruso, y ella, en el verano del 1926, en el que tratan de reconstruir su identidad a través del diálogo con otros rusos en el exilio, y a ella lo que le pasa es que su marido en un momento decide volver a Rusia porque piensan que están dadas las condiciones, vuelve con su hija mayor y a su marido lo fusilan, o sea, lo encarcelan y lo fusilan. A su hija la deportan a Siberia y ella vuelve con su hijo menor en el 39 diciendo, a ver, voy a ver qué pasó con mi familia. Vuelve a Rusia con su hijo menor. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, y ahí se entera que efectivamente a su marido lo fusilaron y lo torturaron, a su hija la enviaron a Siberia y bueno, ella se suicida en el 41. Una historia hermosa. Una historia tremenda, sí, disculpen, para un domingo. No, pero a lo que iba con esto es que para ella la poesía y Rusia es una misión y es un destino, más allá de estar o no en su territorio. Pareciera que contás es como que si en estos exilios muy dramáticos, como que si yo creo que me pasa, quiero entender esto, a ver, sinceramente, es cuando te despojan de todo, hay algo, la apelación a tu lugar, aunque sea ese lugar, no lo puedes ni agarrar ni estar, se debe volver una especie de refugio, ¿no? Decir, bueno, qué sé yo. Te sigue manteniendo viva en algún punto. Sí, claro, y es algo que, bueno, esta cosa, no te lo pueden quitar, como dice Gioconda, ¿no? Como dice Gioconda. Si nicaragüense sigo siendo, después, si para el Estado, no sé qué, bueno, ¿no? Pero hay algo que debe funcionar. Bueno, lo recuerdo mucho de los exiliados, que no sé, que leímos muchos testimonios de exiliados argentinos durante la dictadura militar, que a pesar de estar viviendo situaciones tremendas, ¿no? Donde, además de también, por no tan extremo como esta escritora rusa, pero tremenda en este sentido de tantas desventuras pero estar sin laburo, tener que hacerte una vida de cero, no sé, viste un exiliado que tenía 20 años y de pronto aparece en Suecia, no, de tener que construirte una vida, o sea, son situaciones como desestructurantes, estamos acostumbrados a que te tenés que mudar y es un drama, entonces debe haber algo ahí, ¿no? Como una especie de defensa psicológica, decir, donde tu país, no sé, tu bandera se te vuelve una especie de pequeño ancla, ¿no? De mantenerte, de darte algún tipo de... Acuérdense García Linera, cuando se van Evo y García Linera, él saca un pasto de la pista de Chimoré y se lo lleva al pasto, como diciendo, si no vuelvo en mi vida, voy a tener el pasto boliviano. Que es todo simbólico, ¿no? Porque son todas cosas que después no sé qué haces con eso, pero efectivamente en situaciones límites eso
Claro, pero definitorio. me parece que salvando también las distancias reales entre estos 100 años que pasaron, Belli tiene ahora una tribuna para denunciar esto, sí. Tiene más de 100.000 seguidores en Twitter, digo, hay es redes un mundo sociales, más amable, sí. claro, y digo, pero este aislamiento era, digamos, muy contundente, estabas en el exilio, tu país no podía, o sea, de hecho su obra hasta la década del 60 no se tradujo, no circuló en Rusia, como que, digo, el olvido también terminó pesando sobre su obra porque no había redes por las cuales ella podía volverse más pública. Hay una cosa, el historiador Eric Hobsbawm dice que los que vivieron es la época de esta escritora, es casi la última generación que vivió masivamente las situaciones de violencia de gente que a priori no debería vivirlas. Por ejemplo, una escritora, ¿no? Claro. Ya hace tiempo, pues digo, la Gioconda, bueno, por supuesto, se acerca un poco más. Pero en general, ¿no? En el mundo occidental, en los últimos años, es difícil el registro de que pagues tantos costos por ese tipo de cosas. Pero en medio de la década en medio del siglo XX, ¿no? Eso era mucho más común, digo, experiencias como la de ella sí, hay y de muchas, otros países, digo, por como, supuesto, y toda la Segunda Guerra dejó un tendal de refugiados, de personas que se fueron y que nunca más volvieron, ¿no? Pero bueno, me interesó. ¿Querés decir el libro ese casos. que...? Sí, bueno, el de Gioconda Belli se llama Luciérnagas, Sí. Lo publicó Seixo Barral y la obra de ella la recomendamos, tiene poesía, tiene un libro sobre sus memorias de la Revolución que se llama El país bajo mi piel, que es del 2000, y de Marina Tsvetaeva a mí me gusta mucho Mi Pushkin, que lo pueden encontrar, hay 2 traducciones distintas, y también las cartas del verano de 1926 entre Marina Tsvetaeva, Boris Pasternak y Rilke. Bueno, Male, a ver, ¿aprobada en esta primera entrega? Sí, ¿no? A mí me intriga mucho el tema de las traducciones de los libros. ¿Cómo es eso? Me A ver. encanta. Y viste que hay, depende del idioma, hay, por ejemplo, Carlos Marx, me acuerdo que hay traducciones y traducciones, entonces del alemán al español hay como 2 tendencias políticas dentro del propio marxismo. Bueno, con Freud pasa también con Lacan. Increíble eso, qué interesante que haya a partir de las traducciones polémicas y disputas por qué es lo que dijo en este momento. En el caso de esta escritora rusa tiene 2 traductoras, una se llama Selman Sira, que es una mexicana que vive en Barcelona, que es muy buena, y tiene a una argentina que ya murió, que se llama Irina Bogdashevsky, que también es una traductora directa del ruso, ¿no? Ahí lo importante es que sea traducción directa del ruso, no busquen versiones. No intermedio, ¿no? Dice Carolina, muy buena la columna nueva de esta chica estamos hablando de Malena Rey. @ no es el caso, me pueden buscar por ahí. No es el caso, bien. Me encanta acá leyendo y escuchando, y muestra ahí un libro que tiene Matar al padre, de Amélie Nothomb. Ahí va. Sí. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, algunos mensajes más, muchos, en realidad muchos. Bolaño decía: la patria son mis hijos y mi biblioteca, ¿no? El escritor chileno. Que no vivió casi en Chile, vivió mucho en México y en España. Terrible debe ser apatria, un castigo tremendo, el ostracismo griego, señala otro por acá. Bueno, gente muy enojada con los gobiernos con banderas progresistas y que luego gestionan según los deseos e intereses de las derechas. Supongo que está haciendo, bueno, no sé a qué está haciendo referencia, por ahí a lo que estamos hablando en Nicaragua. De esta manera fragmentan los lazos geopolíticos regionales y allanan los acentos de los neofascismos. Bueno, esto lo dice Santiago. Hay gente que está en situación de mayor necesidad y no se les concede. Bueno, no termino de entender bien ahí el mensaje, pero ese Germán. Y el tema de las nacionalidades, supongo, ¿no? Un debate con eso. Sí, que no se les concede algo tan enorme como una nacionalidad. Bueno, está hablando. Bueno, es muchas veces estamos hablando igual de gente que quedó sin patria, básicamente. Sí, yo ahí, Germán, no estoy de acuerdo en el sentido de o sea, pero como método. Vos decís, pero mirá que hay uno que está muriendo de hambre. Bueno, no, pero siempre hay alguien que está peor. No funciona así, diría. Está mal, no lo que estás, o sea, no la opinión en particular de esto, sino el procedimiento. O sea, yo por lo menos no creo que está mal. No proceder así te lleva siempre a conclusiones que te quedan como, ¿cómo decirlo? En un lugar donde no puedes decir nada, ¿no? O sea, porque siempre hay alguien peor, o siempre hay un peor gobierno, o siempre hay alguien que le está pasando peor, o siempre hay algún tipo de
lo que sea, que hace que entonces eso no parezca tanto. Pero qué sé yo, no, me parece que así no llegamos a pensar mucho, es mi humilde opinión. Bueno, nos saludan desde Costa Rica, hablando de Centroamérica. Desde acá, siempre que hablan de Nicaragua, yo me pregunto, ¿por qué no le dicen dictadura? Pero creo que lo han dicho. Yo en particular, sí tengo un prurito con eso, porque el problema es cuando empezás a adjetivar, salvo en los casos donde efectivamente hay una toma del poder de manera ilegal, sea con las Fuerzas Armadas, sea mediante el procedimiento donde se expulsa, como el caso de Bolivia, donde vos tenés un gobierno de facto. Malena habló de autoritarismo, habló de represión, digo, no estamos contando. Entonces, quedarse con el concepto a veces no me dice nada, quiere decir, y entonces el problema es que dónde pones el límite, porque entonces, ¿y dónde está cuándo empieza la dictadura? Bueno, me parece que hay que pensarlo distinto. Sí, no está muy lejos igual para mí, digo, en mi caso yo lo veo de esa manera porque la última elección de Ortega tuvo varias denuncias de fraude, ¿no? Entonces, no es que pero no es lo mismo hacer fraude que hacer una dictadura, no, son cosas distintas. Digo que no está muy lejos, digo, más allá de pero yo no sé si es dictadura o no, más allá de la etiqueta que le pongamos. Pero es que ella habla de la etiqueta, yo lo que voy es, la etiqueta... O sea, ella dice, hay que decir dictadura y no gobierno autoritario, digamos. No sé cómo dice que hay que decir, o sea, propone decir la dictadura y que nosotros no lo decimos. Yo lo que digo es, pasa que si vos decís, empezás a amplificar los conceptos, el problema de eso, de usarlos para distintas cosas y realidades... Es que pierden sentido. Es como que después es lo que hace Infobae. Infobae le llama régimen y dictadura a todos los gobiernos que no le gustan. Bueno, no sé. Pero salvo cuando Estados Unidos cambia su acepción que dicen el gobierno. Pero claro, lo que voy es, si es un adjetivo político, no importa. Digo, si es un adjetivo político, no estás hablando, no es que nosotros estamos falseando la verdad. Es simplemente que podría ser ese adjetivo político u otro que te guste más. El tema, me parece la crítica sería, che, si no estás diciendo lo que está sucediendo, o estás queriendo decir que lo que sucede es otra cosa, ahí sí estamos en el terreno. Pero la definición del concepto, la adjetivación, en el caso de Juan por ahí opina distinto, tiene todo su derecho. Yo creo que no, que dictadura tiene que ver con una toma del poder, ¿sí? Una toma del poder en términos violentos o en términos donde vos evidentemente no tuviste en cuenta el procedimiento que existía, te guste más, menos denuncias. De hecho, no participó la oposición. Evidentemente, esas elecciones carecen de cierta legitimidad democrática. Ahora, entiendo la gente va a votar, qué sé yo. O sea, no, dictadura es otra cosa. Bueno, en fin, pero para eso estamos, para discutir. Se nos fue un rato, pero le quisimos darle manera el tiempo y lugar, y a ustedes también para que esté su voz, que la semana pasada los leímos poco. Los leímos poco.